Hagamos el ejercicio 2 del año 2002 que dice así. Una empresa de alquiler de automóviles nos cobra por alquilar un turismo una cantidad fija de 120 euros, más una cuota de 60 euros por cada día alquilado. Luego hay otra empresa B que nos cobra solo la cuota de 72 euros al día sin tener un precio fijo. Y nos piden, apartado A, si alquilamos un coche para 3 días, nos pide qué empresa es más rentable. El apartado B nos pide cuántos días serían necesarios para que las dos empresas nos cobrasen lo mismo. Y en el apartado C nos pide que realicemos una gráfica situando en el eje de abscisas, es decir, en el eje de las X, los días, y en el eje de ordenadas, es decir, las Y, el coste de cada empresa. Y en esa gráfica pide que se vea que se juntan en el día calculado en el apartado B. Y además nos dice como ayuda que estas funciones son rectas. Como estamos trabajando en un ejercicio de funciones, en este caso tenemos dos variables que se están relacionando. El precio que pagamos por el alquiler de este coche en función del número de días. ¿Qué depende de qué? Pues está claro que en este caso el precio depende del número de días que tengamos alquilado el coche. Por lo tanto, nuestra variable dependiente, que es la y, será el precio, y nuestra variable independiente, que es la x, serán los días. Fijaros que la empresa A, la oferta que nos hace es el precio que tenemos que pagar será un fijo de 120 euros que se pagará y luego 60 euros por cada día que tengamos alquilado el coche. Y la empresa B lo que nos ofrece es el precio que tendremos que pagar será simplemente 72 euros por el número de días que tengamos. Acordaros que al número de días le habíamos llamado X, que al precio le habíamos llamado Y, así que eso lo podemos poner en forma de función. La primera sería, en lugar de precio ponemos una Y, igual a 120, más 60, y en lugar de días ponemos una X. Y en la empresa B tendremos la función Y igual a 72X. En realidad estas funciones no la piden en el ejercicio, pero va a ser mucho más cómodo tenerlas calculadas porque así para hacer los ejercicios A, B y C nos va a resultar más sencillo. Pasamos al apartado A. En el apartado A acordaros que nos pedía que si alquilábamos el coche 3 días, ¿qué empresa sería más rentable? Pues vamos a ver en la empresa A. En la empresa A yo pago 120 euros fijos y luego 60 euros por día. Como son 3 días sería 120 euros más 60 por 3. Como 60 por 3 es 180, 120 más 180 pagaré un total de 300 euros. Veamos la empresa B. En la empresa B solo pago 72 euros por día. Por lo tanto, 72 por 3, que si hacemos esa operación da 216 euros. Por lo tanto, si comparamos 300 euros con 216 euros, nos sale más rentable la empresa B. En el caso de 3 días es más rentable la empresa B. Eso es lo que nos pedía en el apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos cuántos días son necesarios para que las dos empresas nos cobren lo mismo. Esto es lo que llamamos punto de equilibrio. Cuando tenemos dos funciones que están estudiando el mismo fenómeno, el punto de equilibrio es aquel en el que se igualan. Que la empresa A nos cobre lo mismo que la empresa B significará que el precio que nos cobra la empresa A y el precio que nos cobra la empresa B es el mismo. Es decir, que el precio que nos cobra la empresa A, que era esto, y el precio que nos cobra la empresa B, que era esto otro de aquí, es lo mismo. Por lo tanto, para calcularlo, simplemente tengo que igualar estas dos funciones. Si las igualo, tendré 120 más 60x igual a 72x. Y esto no es más que una ecuación. Voy a pasar las x a un lado y voy a dejar los números al otro. Si paso el 60x al otro lado, pasará como menos 60x y tendremos 120 igual a 72x menos 60x, que son 12x. Por lo tanto, x será 120 entre 12, que nos da 10 días. Por lo tanto, lo ponemos aquí. 10 días será la solución del apartado B. La cantidad de días en los cuales cobrará lo mismo la empresa A y la empresa B. De hecho, voy a comprobarlo. Fijaros que con 10 días la empresa A nos cobrará esos 120 euros fijos que cobra y luego cobra 60 euros por cada día, pues 60 por 10. Eso sería 120 más 60 por 10, que son 600, serían 720 euros. Veamos la empresa B. La empresa B nos cobra 72 euros por cada día. 72 por 10, fijaros que también da 720 euros y nos ha dado exactamente lo mismo. Por lo tanto, 10 días es ese punto de equilibrio que nos pedía el apartado B. Y pasamos al apartado C. En el apartado C dice que hagamos una gráfica. Para hacer una gráfica, fijaros que primero tenemos que hacer una tabla de valores. Y en este caso tenemos dos funciones, la función A y la función B. Y ambas funciones son rectas. Voy a hacer aquí a un lado la tabla de valores para la función A.
pongo la X y la Y y doy los puntos en principio para la X que yo quiera. Pero fijaros que como el punto de equilibrio, es decir, a los 10 días se cruzaban, voy a dar valores más pequeños y más grandes que 10. Así que, por ejemplo, voy a dar el 0, el 10 y el 20. Si yo alquilo un coche, aunque luego no lo tenga ningún día, tendré que pagar los 120 euros fijos. ¿Y si lo alquilo 10 días? Pues si lo alquilo 10 días sería 120 más 60 por 10. Como 60 por 10 son 600, 120 más 600 queda 720. ¿Y si lo alquilo 20 días? Sería 120 más 60 por 20. Como 60 por 20 son 1200, 120 más 1200 será 1320. Ahora voy a hacerme la tabla de valores para la función b. Igual que antes, pongo la x y pongo la y. Y tendría, voy a poner los mismos valores, 0, 10 y 20. La función b para 0 días, mirad que la función b es esta de aquí, sería 72 por 0, que da 0. Para 10 días sería 72 por 10, que da 720. Y para 20 días sería 72 por 20, que da 1440. Y ahora voy a dibujarme estas dos gráficas. Para ello me dibujo un sistema de referencia. Voy a dibujar solo la parte positiva del sistema, es decir, el primer cuadrante, ya que ni tendré días negativos ni tendré tampoco precios negativos. Fijaros que en el eje de las X me voy a poner el número de días, como nos dice el ejercicio y como ya sabíamos, y en el eje de las Y los euros que voy a pagar por el alquiler. Y voy a darme ahora una escala de valores. Fijaros que en el eje de las X los valores van entre 0 y 20. Así que voy a ir, por ejemplo, de 10 en 10 y me pondré aquí el 10 y aquí el 20. Y en el eje de las Y, fijaros los valores, el más pequeño es este que es 0 y el más grande es este de aquí que es el 1440. Así que voy a ir, por ejemplo, de 100 en 100, tendré 100, 200, 300, 400, por ejemplo, aquí marco el 500, 600, 700, 800, 900, aquí tendré el 1000, 1100, 1200, 300, 1400 y aquí el 1500. Y voy a dibujarme, por ejemplo, en color verde la función primera, la función A. Y tendremos los puntos 0, 120. El punto 0, 120 sería aproximadamente este de aquí que estoy marcando en verde. Luego tendría el punto 10, 720. El 720 estaría aproximadamente por aquí, así que sería este que estoy marcando. Y luego tengo el punto 20, 1320. El 1320 estaría aproximadamente por aquí, así que si lo pongo en el 20, sería más o menos este punto de aquí. Si uno de estos puntos tendría la recta A, que sería aproximadamente esta que acabo de dibujar. Voy a dibujar ahora la recta B, por ejemplo, en color rojo. Y voy a dibujar los puntos. El punto 0, 0 es este que estoy marcando ahora. El punto 10, 720, fijaros que coincide con el que teníamos antes. Y el punto 20, 1440, estará aproximadamente por aquí. Si ahora uno estos puntos, tendremos una recta que será aproximadamente esta que acabo de dibujar ahora. Esta será la recta B. Y fijaros que en esta gráfica se muestra perfectamente el punto donde se cruzan, que es lo que nos pedían en el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 2 del año 2003 que dice lo siguiente. A lo largo del tiempo, el número de habitantes de un municipio da la siguiente tabla. Y tenemos en una fila los años 1970, 80, 90 y 2000 y en otra fila los habitantes que había cada uno de esos años. En el apartado A nos pide que mediante interpolación calculemos la población en los años 75, 85 y 95. Luego en el apartado B nos pide el número de habitantes que posiblemente tendrá el municipio de 2010 y en el apartado C nos pide que en qué año aproximadamente este municipio tendrá 2500 habitantes. Bueno, en el apartado A, si os fijáis, nos piden que hagamos por interpolación la población de los años 75, 85 y 95. ¿Qué es interpolación? Interpolación no es más que calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y calcular un valor intermedio. Es decir, que si yo tengo aquí un punto, el punto por ejemplo del año 1970, tengo aquí otro punto, el punto del año 2000, si yo uno esos dos puntos mediante una recta, aquí podríamos calcular, por ejemplo, el punto del año 1975, el del 1985, el del 1995, etc. Eso es la interpolación, calcular de los puntos iniciales valores intermedios. Y si nos piden un valor que esté fuera de esos valores iniciales, por ejemplo, como nos pide en el apartado B el año 2010, eso se llamaría extrapolación.
Por lo tanto, para aplicar interpolación, lo primero que tengo que hacer es calcular la ecuación de la recta de interpolación. En este caso, como nos piden los valores de los años 75, 85 y 95, voy a coger para calcular la recta de interpolación los años 1970 y 2000. Así que si cojo los puntos correspondientes al año 1970, en el que tenemos 956 habitantes, y al año 2000, en el que tenemos 1730 habitantes, voy a calcular la recta que pasa por esos dos puntos, y esa será la recta de interpolación. Lo primero que hago es calcular la pendiente. Acordaros que restábamos las i's, que sería 956 menos 1730, y en el denominador restábamos las x, 1970 menos 2000. Si hacemos estas operaciones, eso me da menos 774 partido por menos 30. Menos por menos da más y 774 entre 30 da 25,8. Ya tenemos la pendiente de la recta que estamos buscando. Ahora cogiendo un punto, por ejemplo, el punto 1970, 956 y esta pendiente que nos ha dado 25,8, vamos a calcular la recta que pasa por esos dos puntos. Aplicamos la ecuación de la recta pendiente, que acordaros era y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. En este caso y sub 0 vale 956 más m que da 25,8 por x menos x sub 0 que es 1970. Y hacemos operaciones. Esto da 956 más 25,8 por x y 25,8 por menos 1970 más por menos es menos y eso da 51.600. Si agrupamos términos semejantes tendremos de la x 25,8x y fijaros de números tenemos 956 menos 51.600. Eso da menos 49.870. Y ya tenemos la recta de interpolación, la recta que pasaba por estos dos puntos, el 1970, 956 y el 2000, 1730. Vamos ahora a calcular lo que nos pide el apartado A. ¿Cuántos habitantes tendría el municipio en el año 1975? Para ello, como el año en este caso es nuestra variable x, voy a sustituir la x por 1975. Si el año es 1975, tendríamos que y es 25,8 por 1975 menos 49.870. Y si hacemos estas operaciones, 25,8 por 1975 da 50.955. Si a eso le restamos 49.870, me da 1.085 habitantes. Pasamos a hacer lo mismo para el año 1985. Sustituimos la x por 1985 y tendremos 25,8 por 1985 menos 49.870. Y si hacemos esas operaciones da de resultado 1.343 habitantes. Lo mismo para el año 1995. Si sustituimos la x por 1995 tendremos 25,8 por 1995 menos 49.870. Y el resultado es 1.601. Y esos son los habitantes que tendría por interpolación el año 1995. Estos son los resultados del apartado A. Los recuadramos y vamos a ver un poquito qué significan. Fijaros que en el año 1970 tenemos 956 habitantes y en el 80, 1210. Es de imaginar que en el año 75 tendríamos una cantidad entre medias. Efectivamente, aquí nos ha salido una cantidad de 1085 habitantes que está entre medias de esas dos. Lo mismo pasaría en el año 1985, que estaría entre medias de 1210 y 1462, nos ha dado 1343, y exactamente lo mismo en el año 1995. Entre 1462 y 1730 tenemos el 1601. Pasamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos el número de habitantes en el año 2010. Eso se hace de la misma forma, es decir, sustituyendo x por 2010, lo que pasa que ahora en lugar de llamarse interpolación se llama extrapolación, porque el valor que vamos a calcular está fuera de los puntos entre los que hemos calculado la recta. Pero si sustituimos la x por 2010, tendremos que y es igual a 25,8 por 2010 menos 49.870. Y haciendo esas operaciones, esto nos da 1988 habitantes. Y tendríamos la solución del apartado B. Fijaros que nos ha dado 1988 habitantes, que es bastante más de lo que teníamos en el año 2000, que eran 1730.
Se supone, según la tendencia que se ve en esa tabla, que cada vez este pueblo va a tener más habitantes. Pasamos al apartado C. En el apartado C nos piden que en qué año aproximadamente tendremos 2.500 habitantes. Fijaros que en la recta de interpolación, esta recta que teníamos ahí, teníamos dos variables, la variable y, que era el número de habitantes, y la variable x, que era el año. Ahora en este caso nos da el número de habitantes, que nos dice que son 2.500. Por lo tanto, vamos a sustituir el número de habitantes en la y de esta recta. Como nos dice que queremos saber cuándo habrá 2.500 habitantes y nuestra recta de interpolación era y igual a 25,8x menos 49.870. Si sustituimos la y por los habitantes, por 2.500, tendremos la siguiente ecuación. Para resolverla pasamos a un lado las x y al otro los números. Voy a pasar el menos 49.870 en positivo al primer lado y me quedará eso igual a 25,8x. 2.500 más 49.870, eso da 52.370, igual a 25,8x, y si despejo la x será 52.370 entre 25,8. Hago estas operaciones y eso me da 2029,84, etc. ¿Qué significa esto? Pues significa que en el año 2029,84 es cuando se alcanzan los 2.500 habitantes. Claro, 2029,84 no es un año entero, es el 2029 y algo más. Eso quiere decir que en el año 2029 todavía no los tenemos y que en el año 2030 ya sí que tendremos los 2.500. Por lo tanto, la solución sería en el año 2030. Y lo recuadramos y tendríamos el ejercicio acabado.